bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a hablar de Open Authentication Protocol y Auth0. Vamos a ver cuáles son sus diferencias, por qué es importante aprender estos conceptos, un pequeño ejemplo práctico y dependiendo de la acogida del video, seguiremos profundizando en este tema. Básicamente esto nos va a ayudar a nosotros como programadores a implementar un sistema de autenticación y también nos puede ayudar con el tema de la autorización, que recuerden, no es lo mismo. Autenticación es identificar o verificar que realmente un usuario o un cliente es quien dice ser. Normalmente para eso utilizamos las contraseñas porque partimos de la creencia de que solamente ese cliente o ese usuario tiene acceso a esa contraseña, conoce esa contraseña. Entonces eso es autenticación, y autorización, por otra parte, es que el usuario, ¿cierto? O el cliente solo hace lo que se le está permitido hacer en el sistema. Entonces, esto es algo que, como ustedes bien saben, es muy común implementarlo, necesitarlo, requerirlo en los diferentes proyectos que estemos implementando, que vayamos a implementar. Entonces, aquí les dejo la información. Voy a explicarles brevemente este mapa conceptual. Por un lado tenemos el Open Authentication Protocol, que como su nombre lo indica, estamos hablando de la versión 2 principalmente. Como su nombre lo indica, es un protocolo. Aquí está la página de Wikipedia. Les recomiendo le echen una leidita. Por el momento tenemos dos versiones. Vamos a hablar principalmente de la versión 2. Y esto es un protocolo, protocolo, eh, un protocolo, ya estoy pensando en inglés. Entonces, aquí está la explicación. Como aquí lo indican, es un protocolo o un estándar abierto que delega acceso, ¿cierto? Es usado comúnmente en Internet eh, como una forma para que los usuarios eh, permitan o den acceso a sitios web o aplicaciones para que puedan consumir la información en otro sitio web, pero sin utilizar su contraseña, como así. Todos hemos visto el típico logueate usando tu cuenta de Google, Facebook, entonces, o crea una cuenta utilizando tu cuenta de Google. Entonces, básicamente lo que hace esa aplicación a la que estás tratando de loguearte o de crear tu cuenta es que va y una forma muy común se muestra el formulario de Google. Tú te autenticas en el servidor de Google. El servidor de Google le retorna a, a esa aplicación la información pues necesaria, pues a la que tú le hayas dado acceso. Entonces vamos a verlo más claramente por acá. Y por otra parte tenemos el Auth0, que es una plataforma, es un sistema, un software como servicio, un SaaS, como lo quieran llamar, que nos vende a nosotros la facilidad de implementar o de usar este protocolo abierto que se llama Open Authorization. No es lo mismo que Authorization o Auth0, ¿cierto? Auth0 es la plataforma, es el sistema, el software como servicio que nosotros vamos a poder consumir su API para fácilmente poder implementar en nuestro sistema el protocolo, el protocolo, no sé qué me pasa con esa palabra, eh, implementar este protocolo fácilmente, ¿sí? No vamos a tener que preocuparnos por las diferentes entidades que conforman un sistema de este protocolo. Entonces, teniendo claro eso, vamos a ver que el Open Authorization Protocol tiene principalmente pues
nos va a permitir, como les digo, nos va a permitir o le va a permitir a un usuario darle acceso a una aplicación de terceros sin necesidad de compartir su contraseña o sus long-term credentials. Entonces, esto utiliza JSON Web Tokens, que básicamente son strings, ¿sí? Son nada más y nada menos que strings, conformados por tres cadenas separadas por puntos, en donde la primera tiene el header, donde vamos a encontrar información como el algoritmo que se utilizó para cifrar la llave secreta, vamos a tener el payload, que es donde vamos a tener nosotros la información, por ejemplo, el ID del usuario, el scope es los permisos que el usuario le permite a esa aplicación de terceros consumir, la información que le permite consumir por ejemplo, Google, Facebook, etcétera. Sí, siempre se debe considerar los tokens como, bueno, eso es un dato muy importante, como pacos en el cliente. Es un dato muy técnico, de hecho creo que no va al caso, pero pues ya comentémoslo, porque no tenemos forma de verificarlos. Si necesitamos info, debemos consumir el backend. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos una aplicación, llamémosla Facebook. Facebook utiliza un token, ¿cierto? No estoy seguro de que sea un JSON Web Token, lo más probable es que sí, pero utiliza un token para consumir su API, ¿cierto? Y ese token tiene información, ya sabemos que es un string que está conformado por un header, un payload, y aquí tenemos la información en el payload. Normalmente eso está en base 64, no quiere decir que esté encriptado, está encodeado, que es muy diferente, es decir, que cualquiera que sepa que está en base 64 va a poder acceder a esa información sin necesidad de tener una llave privada, porque en realidad no está encriptado, simplemente está encodeado. Ese concepto es muy importante tenerlo claro. Entonces, ese token puede ser manipulado porque si estamos en el cliente, llamemos el cliente que sea el navegador, cuando nosotros entramos en Facebook, vamos a poder acceder a la información que guarda el navegador con respecto a Facebook, va a poder editar ese token. Entonces, nuestro sistema, nuestra aplicación web no debe depender de la información que está almacenada en ese token. Eso es lo que quiere decir esto. Cada vez que necesite información, debe pedirla al backend porque es la única manera que tenemos de estar seguros de que esa información es verídica, porque en el cliente, en el navegador, lo vamos a poder modificar. Y vamos a tener la opción de verificar de si el token es válido o no, porque no tenemos la llave privada en el frontend. Nosotros necesitamos una llave privada, que es lo que almacenamos en este tercer campo, la secret, que está encriptada, para poder verificar que un token es válido. ¿Sí? Básicamente lo único que hace eso es, teniendo en cuenta el algoritmo que se utilizó para encriptar esta clave, toda esa información sale aquí del header, teniendo en cuenta la información que está en el payload, él encripta eso utilizando la llave secreta, y ese token debe ser igual, ¿cierto? Debe ser igual a el token que le envían al servidor. Esa es la forma que tiene el servidor de verificar si un token es verídico o no. Ya si nosotros modificamos, por ejemplo, el header o el payload, cuando ese token llegue al backend, él va a verificar si el token es válido, encriptando toda esta información, teniendo en cuenta la llave secreta, y se va a dar cuenta de que no coincide el token. Entonces sabemos de que el token fue modificado, ¿cierto? Sabemos de que el token no es íntegro y podemos retornar un error. Entonces a eso se refiere este comentario de aquí. Ya recuerdo por qué lo coloqué, es para profundizar más, que a veces se me olvidan los videos, este concepto de JavaScript Web Token, que es muy importante, es fundamental en esto del Open Authorization Protocol. Es una de las bases de este protocolo, y introduce
Este protocolo introduce una nueva capa, como podemos ver, estamos hablando ya de, estamos separando la lógica de negocio de nuestro sistema de la capa de autorización. Entonces, muy chévere, entre más modular un sistema, mejor sabemos. Y también sabemos que este protocolo se compone principalmente de algo que nosotros llamamos los roles, los gram types, o vamos a llamar los métodos de autorización, y los endpoints, ¿sí? Esos son los componentes principales de este protocolo. ¿Qué más les puedo decir? Roles. ¿Qué roles tenemos? Tenemos el resource owner, normalmente es un usuario, eres la persona que está tratando de utilizar una aplicación. Tenemos el resource server, normalmente es Gmail, Facebook, esas aplicaciones que todo el mundo tiene, que tienen información de ese usuario, su nombre, su foto de perfil, dónde vive, etcétera, etcétera. Tenemos un cliente que es el que intenta consumir ese resource server. Esta normalmente es una aplicación de terceros, ¿sí? Y te muestra el botoncito de crea tu cuenta utilizando tu cuenta de Facebook, tu cuenta de Google. Ese es el cliente. Y tenemos el Authorization Server, que es lo que nos añade, esa capa extra que nos añade el protocolo. ¿Listo? Espero que hasta allí esté claro la explicación. El Authorization Server es simplemente el que nos dice si ese web token, por eso es importante tener en cuenta esto que está acá, ¿cierto? Si ese usuario, resource owner, realmente es quien dice ser, es decir, va a hacer el proceso de autorización. Si ese usuario está autorizado por el Authorization Server, y el usuario le da los permisos pues, necesarios que está requiriendo el cliente va a poder consumir el resource server sin ningún problema. Pero el cliente jamás tocó la contraseña, o no es necesario que la toque, del resource, del resource owner. ¿Entendido? Tenemos también los gram types, que son como métodos de autorización, y tenemos el Authorization Code, el Implicit Flow with Form Post, el Resource Owner, Password Flow, el Client Credential Flow. Y para explicar estos tipos, voy a mostrarles una imagen que tengo por acá. Bueno, esto sería la autorización si no tuviéramos Auth0 o el protocolo de autenticación. Las aplicaciones de terceros simplemente, el usuario intentaría loguearse con su usuario y contraseña, y ese usuario y contraseña se enviarían a las aplicaciones de terceros. Y las aplicaciones de terceros utilizarían ese usuario y contraseña en texto plano para loguearse en el resource server. Por ejemplo, aquí nos dicen que Google Drive es el resource server de este ejemplo. Pero ¿qué implica eso? Que cualquier aplicación de tercero tendría acceso a nuestro usuario y nuestra contraseña. Y como dice aquí, nadie quiere eso, ¿sí? Entonces, eso sería si no tuviéramos el Open Authorization. A ver, cada Gram Type, como les digo, es una metodología, un método diferente para autenticarse. Entonces, ¿cómo escoger cómo escoger un Gram Type? Eso depende principalmente del tipo de aplicación que esté tratando de desarrollar, pero lo podemos resumir rápidamente con este diagrama. Si el cliente es el mismo resource owner, como así, el cliente es una aplicación, es una aplicación que tú también que hace parte de tu sistema, ¿sí? Eh, como hace parte de tu sistema, podemos decir que esa aplicación que estás desarrollando también es el resource owner, porque hace parte del sistema, son dueños de la información. Si es así, podemos utilizar el Client Credentials Grant. ¿Por qué? Porque este método consiste en que se van a autenticar las diferentes aplicaciones del sistema utilizando el Secret Client. Básicamente se envía el Secret Client
de un microservicio, digamos que sea una arquitectura de microservicios, de un microservicio a otro microservicio, envían el secret client y van a verificar de que sea el mismo secret client que tiene el otro. Entonces, si es así, pues es un cliente autorizado en el sistema. También tenemos el caso de que el cliente sea una aplicación web que se está ejecutando en un servidor. Ese es el caso más común. Y en ese caso se recomienda utilizar el Authorization Code GRAM. El Authorization Code GRAM es el más seguro, el método más seguro. Y es muy chévere porque el cliente jamás va a tocar la contraseña del usuario. Simplemente a tener un token que va a estar autorizado por el Authorization Server y con eso va a poder consumir los recursos. También tenemos el caso de que el cliente sea un cliente de máxima confianza, que es muy similar como lo que les decía acá. El cliente simplemente hace parte de nuestro sistema. No tenemos problema con enviarle la contraseña del usuario y la contraseña del usuario. En ese caso, podemos utilizar el Resource Owner Password Credential Grant, que básicamente consiste en que, como les digo, enviamos el usuario y la contraseña en texto plano al, al cliente, ¿sí? A nuestro microservicio, siguiendo con el ejemplo, y él va a utilizar ese usuario y contraseña para obtener el token para autenticarse y obtener los recursos. Este es básicamente lo que les mostraba acá, el caso de que vamos a ver, es básicamente este caso, como si no tuviéramos un Open Authorization. Y por último, tenemos aplicaciones o single page applications, en donde no vamos a poder, por ejemplo, guardar el client secret en esas aplicaciones, porque pues ustedes saben que una aplicación web, el usuario va a poder acceder a toda esa información que se guarda en el navegador. Es el mismo caso de lo que les decía ahorita, de que vamos a modificar de que un usuario puede modificar el token que se guarda en el navegador, que se guarda en el cliente. En esos casos podemos utilizar o un implicit grant o un authorization code grant con, esto es proof kit for change, eh, for credit exchange. Esto es otro método derivado del Authorization Code Grant, mucho más seguro. Este es el más seguro, el más seguro de todos los tipos, y se puede utilizar en cualquiera de los casos también, solamente que su grado de complejidad es más alto. Entonces no es como simplemente implementar esto siempre. Este es muy fácil, por ejemplo. De hecho, ahorita les voy a mostrar un ejemplo que hice. Y eso simplemente, este de Implicit Grant, es cuando tenemos una aplicación, por ejemplo, una single page application, simplemente le pedimos el formulario de autorización o autenticación, perdón, al Authorization Server. El usuario mete su usuario y contraseña. Si está bien, lo dejamos pasar en la aplicación, y si no, pues simplemente le decimos que sus credenciales son incorrectas. Entonces, esa es la teoría de cómo escoger un gram type. Yo sé que es bastante densa. Esto definitivamente se entiende con los ejemplos, pero no lo podemos hacer en un solo video. Eso toca partirlo en varios videos y pues entraría a profundidad dependiendo de la acogida del video. Por favor, suscríbanse, denle like. Ya después de las comerciales, tenemos los endpoints que también son especificados por el protocolo. El Authorize, que es para interactuar con el cliente, con el usuario, para que tenga su token. Y el Out Token, que este ya nos retorna el token para que el usuario pueda consumir el resource server. Y por otro lado, lo que les decía, tenemos el Authorization, el Auth0, que no es un protocolo, simplemente es una plataforma que nos va a brindar todo este protocolo de una manera mucho más sencilla y fácil de implementar. Entonces les quiero mostrar rápidamente, por acá yo tengo un ejemplo en Node, la magia simplemente pasa en esos dos archivos. Voy a abrirlo en su line test y simplemente miren que no tengo nada, solo tengo unos endpoints, tengo un login, ¿cierto? Y retorno este login que está acá. Y la magia pasa aquí, simplemente tuve que agregar estas meta tags, y le digo cuál es el ID del cliente, porque estoy utilizando, ¿quién es el resource server en este ejemplo? Es un resource server que me brinda Google Cloud Platform. Entonces lo único que yo necesito decirle es el ID del cliente y
Listo, eso es todo. El ID del cliente, decirle que se va a loguear, que se puede loguear utilizando pues el servidor de autorización de Google, y eso es todo lo que tengo que hacer. Por acá tengo una función un callback, un sync in, ¿cierto? En el caso tal de que se loguee fácilmente, correctamente, voy a hacer esto que está acá. Entonces lo voy a dejar pasar a la aplicación, le voy a mostrar una pantalla. Este es el ejemplo de una single page application. Entonces sería este caso que tenemos por acá. Es un cliente, una aplicación nativa, un single page application, y estoy utilizando un implicit gram. Eso es todo lo que les quería mostrar hoy. Yo sé que el video fue muy denso, tiene mucha teoría, pero esto les va a dar una idea como para que ustedes puedan y sepan al menos los conceptos y puedan estudiar por su cuenta en la documentación oficial y entiendan los ejemplos prácticos, que es lo que voy a lanzar después de este video. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por escucharme, por aprender conmigo, y por favor no olviden suscribirse y darle like a este video.